Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. Investigación. La investigación que tiene que hacer el escritor como parte de su proceso creativo, sobre todo en la ficción. Ya sabemos que el ensayista, por supuesto, tiene que hacer una investigación profunda antes de publicar cualquiera de sus ensayos y tiene que corroborarlo con fuentes fidedignas, con archivos que son fuentes primarias y también, bueno, con una serie de elementos, tanto bibliográficos, hemerográficos, medios electrónicos, etc. Pero el escritor de ficción debe hacer un estudio muy profundo, sobre todo cuando la acción toma lugar en otra época, en una época distinta a la que vive. Por ejemplo, si se está escribiendo sobre el siglo XVIII, los personajes deben moverse en una ciudad, en una calle, en una plaza que haya sido cuidadosamente estudiada, revisada por el escritor, para no ponerlos en edificios que todavía no se han construido, que fueron inundados, que fueron destruidos, que sufrieron un incendio, cambios o diferentes alteraciones. Hay que estudiar los lugares como eran, si la calle tenía asfalto, tenía piedras, o tenía diferentes materiales, de qué tamaño era la calle, había árboles en la calle. Una misma calle en una ciudad vieja ha pasado por una serie de cambios, por una serie de alteraciones, de modificaciones, de remozamientos. Hay que estudiar cómo era esa calle en el momento en que los personajes actúan esas escenas. El realizador mexicano Alfonso Cuarón dirigió la película Roma, que hace mención a la colonia con ese nombre en la Ciudad de México, donde vivió de niño Alfonso Cuarón. Él recreó la casa donde él vivía, mandó volver a colocar lambrines, es decir, unos como azulejos en el patio, hasta que encontró los exactos azulejos de un diseño muy parecido al que había en la casa donde él vivió, para poder recrear exactamente la casa, la decoración. Bueno, la caja del cereal que comen los niños dentro de las escenas de la película fue una recreación de los cereales de ese momento, con base en un estudio, en una investigación de mercadotecnia de las fábricas de cereales en México. Y así como eso, todo se tiene que investigar para que, si el personaje va caminando aunque sea tu ciudad, pero si va caminando, digamos, en el 14 de octubre de hace 4 años, tienes que meterte a las páginas del clima para saber si ese día estaba lloviendo, era soleado, hacía calor, hacía frío, habían caído ya las hojas, había unas ráfagas de viento, todo lo que pueda alterar la escena que tú estás describiendo. La ropa de tus personajes debe corresponder a su nivel social y económico y a la moda imperante. Si esta chica la quieres mostrar como una persona muy de vanguardia, con pensamientos muy libres y que se adelanta a la costumbre de su época, tienes que investigar cuál era la moda en ese momento para que la pongas con minifalda, con pantalones, porque ha habido épocas en la historia en que las mujeres no usaban pantalones. Entonces, si tu personaje es libérrimo, es de pensamiento muy avanzado, ponle unos pantalones, pero investiga, por ejemplo, qué tipo de tela
se usaba en qué fábricas en ese momento y si se usaban los colores que tú quieres ponerle a la ropa de tu personaje. La ambientación, qué tipo de vehículo sirve para que los personajes se muevan. Si son carrozas, carruajes, diligencias, si se mueven con 2 caballos o con 4, si tienen cochero o no, si tiene un tipo de habitáculo, con qué tipo de asientos vas a hacer que tus personajes se trasladen de un lugar a otro, qué aparatos usan, qué equipo electrónico está a su disposición para que hagas una escena en que, digamos, la mujer que es madre de familia vaya a cocinar, pero ¿cómo cocina? De acuerdo con la época. Si con leña, si con gas, si en una estufa eléctrica, si en una estufa portátil, si en una estufa con horno integrado, si el horno se encuentra fuera de la cocina. Si la música que tus personajes están escuchando, la escuchan en el radio, es diferente de la que escuchaban dentro de casa, en las fiestas, en las reuniones, en el trabajo. Si a tu personaje le gusta determinado ritmo, investiga qué conjuntos, qué bandas musicales tocaban las canciones y pon los títulos al parte de la letra. Haz que tu personaje recuerde ese movimiento de baile para que lo mueva dentro de la escena. El clima y los factores ambientales, si hay sequía en el ambiente, por ejemplo, entonces tu personaje puede estar preocupado porque su jardín está seco. La humedad, por ejemplo, de Macondo es una constante de los libros de Gabriel García Márquez, en La mala hora, La hojarasca, 100 años de soledad, Isabel viendo llover en Macondo. Habla de a qué horas comienza a llover, a qué horas se escampa y cómo se protegen de la lluvia los habitantes de Macondo. El tiempo, la época, van a definir también la forma de pensar de los personajes para que en los diálogos se confronten ideas y tengas a un personaje que defienda unas ideas y otro que defienda juicios y prejuicios. Los hechos históricos que ocurrieron alrededor del tiempo en el cual está ubicada tu novela, tu cuento, también influyen en el pensamiento de esos personajes. Tú consideras si es importante narrarlo. Por ejemplo, Víctor Hugo, Dostoyevsky, Dickens, son autores que incluyeron los hechos históricos de sus diferentes países, Inglaterra, Rusia, Francia, dentro de su narrativa. Hemingway, en Por quién doblan las campanas, pues hace una descripción muy prolija de la Guerra Civil Española, y Arturo Pérez Reverte en Revolución habla de la nuestra, la mexicana, 1911, porque la revolución estalló el 20 de noviembre del 10, o sea que tuvo apenas un mes de ese año y fueron apenas los primeros movimientos y batallas. Haz que los hechos históricos afecten la vida de tus personajes y define a tus personajes también por el tipo de trabajo o de ingreso que tengan. Las autoras inglesas, Bronte o digamos, Louise May Alcott de Mujercitas, define en gran parte a sus personajes dependiendo del ingreso económico que tiene la familia March en Massachusetts. Las noticias que se dieron a conocer a través de los medios en ese momento histórico que están viviendo tus personajes tienen que afectar su vida. Tienen que estar preocupados por la guerra, por los huracanes, por los desastres naturales o por el contrario, por los triunfos, por las Olimpiadas, por el Mundial de Fútbol, por los grandes conciertos, la muerte de un músico, el ascenso al poder de un presidente o las tragedias que ocurrieron alrededor del lugar donde se desarrolla la trama.
no confíes en tu memoria. Haz una investigación a través de libros, a través de internet, consulta a los expertos, paga si es necesario una asesoría especializada para que tus personajes, si por ejemplo tienen un perrito, que se sepa exactamente, que tú sepas que esa raza de perros fue desarrollada en el momento, o sea, que ya estaba desarrollada, ya aparecían esos perros en el momento histórico de tu personaje. Porque en muchos casos de novelas, los personajes tienen acceso a avances tecnológicos, por ejemplo, que no existían en el momento de la trama. Y eso hace ver la pobreza de la investigación histórica que realizó el autor, la autora, para poder escribir su libro. Te deseo lo mejor. Mucha suerte en tus investigaciones. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y regístrate en mi canal. Hasta la próxima.